Damos un saludo a las personas que están conectadas. Les enviamos un fuerte abrazo. Los extrañamos y sabemos que pronto vamos a estar juntos nuevamente, porque esa es la promesa de Dios. Dice la Biblia que cuando tú y yo oramos con eficacia, dice que es una oración que puede hacer mucho, y orar con eficaz, orar con fe, con eficaz, es creerle a Dios lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Tú estás aquí en esta noche porque crees lo que la palabra de Dios declara sobre ti. Y ella enseña en Isaías 41:10 que cualquiera que sea la situación que estamos enfrentando, Dios estará con nosotros hasta el fin. Eso quiere decir que no importa lo que esté aconteciendo, no importa lo difícil que la situación parezca, la promesa de Dios es que Él está contigo. Dile a la persona que está cerca de ti: Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Y hoy en día quiero continuar con el mensaje del que di inicio la semana pasada, hablando de la existencia de una vida después de la muerte. Por favor, puedes regresar a la página de la iglesia en el Facebook o en el YouTube, y ahí puedes escuchar la predicación de la semana pasada para que puedas seguir la secuencia sobre esta hermosa enseñanza. Y para comenzar al mensaje en esta noche, quiero que me acompañes al libro de Eclesiastés 3. Vamos a dar lectura a Eclesiastés 3:9. Y dice la hermosa palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Eclesiastés 3:9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto, dice Salomón, el escritor de este libro, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué nos está acá hablando la palabra de Dios? Dios hace un enfrentamiento a través de Salomón, el hombre más sabio considerado en el Antiguo Testamento. Un hombre que por muchos años en su vida supo darle a Dios el lugar que a Dios le corresponde, el primer lugar en la vida del ser humano. Sin embargo, a medida que los años transcurrieron en la vida de este hombre, se desenfocó sobre lo más importante, que es poner a Dios como una prioridad. Y en el momento que escribió este libro, Salomón habla de las experiencias, de las viviendas que él aprendió en su propia vida,
como resultado a lo que lo llevó a haber dejado de poner a Dios como lo primero en su vida. A través de esta escritura, Dios nos está recordando lo vulnerables, los indefensos que somos los seres humanos ante el señorío de Dios. Creo que todo lo que estamos viviendo actualmente es una muestra muy clara que el ser humano, la vida nuestra, nuestra propia vida, es tan sensible. Hoy estamos, mañana podemos desaparecer de este mundo. Y el propósito de esta escritura es hacernos reflexionar, aprender de las experiencias de las personas que miraron el daño causado cuando el ser humano comienza a regir sus vidas por sus propios criterios. Hoy lo que vivimos, aunque es algo totalmente nuevo, desconocido para nuestra época, en medio del caos actual en que el mundo entero está viviendo, podemos ver cómo la misericordia, la bondad, la gracia de Dios aumenta, y en medio de todo lo que se está experimentando, aunque es doloroso, aunque es muy difícil, podemos ver que Dios es más grande que todo lo que acontece a nuestro alrededor. El que tú estés aquí en esta noche, el que haya parte de la congregación en esta noche en sus hogares, recuperándose de quebrantos de salud, recuperándose de circunstancias que la vida presenta, todos y cada uno podemos decir en común que Dios permanece siendo fiel, que Dios es más grande que toda circunstancia que el mundo entero está atravesando. Y tenemos que entender también en esta escritura que fuimos creados seres eternos. El Dios perfecto, cuando creó al ser humano, la Biblia nos enseña que de toda la creación somos los únicos seres que tenemos una vida eterna. En Salmos 39, los versículos 5 y 6, la Biblia nos enseña que el tiempo de existencia aquí en la tierra es un tiempo corto. Sin embargo, constantemente podemos ver que uno de los desbalances en la vida del ser humano es no tomar el tiempo que requiere prepararse para definir dónde vamos a pasar la eternidad. Frecuentemente yo escucho decir, si pudiese retroceder el tiempo, si pudiese comenzar de nuevo, me lamento por no haber hecho las cosas de la manera correcta, porque con mucha frecuencia se nos olvida que todos hemos nacido para morir un día. ¿Cuántos se quieren morir ya? Nadie nos queremos morir. Hay personas que cuando se les habla de la muerte, del día de la partida de ellos de este mundo, no les gusta. Hay personas que no hacen arreglos seculares para ese día y mucho menos hacen la preparación para definir cuál será el estado eterno de su existencia. ¿Por qué tenemos todos que morir un día? Vamos a verlo ahí en Romanos 5:12. ¿Por qué todos tenemos un día que partir de este mundo? Romanos
5:12. Y dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Cuando vamos a la escritura en el libro de Génesis capítulo 4, encontramos que desde el momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios, todo ser humano nace con una herencia, con una maldición, con una enfermedad llamada pecado. Por eso es que el ser humano tenemos que morir. Y cuando la Biblia habla de muerte, la Biblia habla de 3 clases de muertes. Y la primera que la Biblia menciona es la muerte física. ¿Cuál es la muerte física? ¿En qué consiste la muerte física? Consiste en el desgasamiento, el cuerpo humano, por mucho que tú lo cuides, por mucho que lo alimentes correctamente, por caras que sean las cremas que uses, es inevitable que con el lapso de los años tu cuerpo se va desgastando. Tu cuerpo se desgasta hasta llegar a la vejez, a los que tienen la bendición de llegar a la vejez. Y eventualmente tu cuerpo muere. La Biblia también habla de la muerte espiritual. ¿En qué consiste la muerte espiritual? Es la separación, el rechazo voluntario contra aceptar a Jesús como el Salvador. Dice la Biblia que Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, sino dice que lo envió para que el mundo fuese salvo a través de él. Pero dice la Escritura que la condenación consiste en rechazar a Jesús como nuestro Salvador. La muerte física también se da cuando una persona conoce de Dios, de sus mandamientos, y voluntariamente decide regir su vida en desobediencia a ellos. También la Biblia habla de la muerte eternal. ¿Cuál es esta muerte? Es donde el ser humano se separa eternamente de su Creador. Y es aquí donde entra ese montón de religiones que existen en el mundo entero, religiones que enseñan doctrinas falsas, doctrinas que la palabra de Dios no las aprueba, enseñando diferentes ritos, ceremonias, sacrificios humanos que el ser humano puede hacer para tener un encuentro con Dios. Hay religiones que enseñan que las misas, que los rezos pueden ayudar a una persona que ya ha muerto a encontrarse con Dios. Pero vamos a ver en esta noche, a la luz de la palabra, que la religión es algo que se dio inicio desde el principio de la creación. Cuando nosotros vamos a la escritura en el libro de Génesis, encontramos cómo Caín da inicio a las religiones. Encontramos en el libro de Génesis Caín ofreciéndole a Dios algo que Dios jamás le pidió que le diera. Y eso es lo que la religión hace, porque el hombre constantemente
ha tenido la tendencia de tomar un lugar que solamente le corresponde a Dios. Porque la Biblia nos enseña en Juan 14:6, Jesús fue muy claro y dijo que nadie va al cielo, que nadie puede ir al cielo a través de ninguna religión, sino Jesús dijo que Él es el único camino para ir al cielo. Entonces, cuando ponemos un fundamento bíblico sobre la existencia de una vida después de la muerte, ¿a dónde es que van los seres humanos después de morir? Cuando vamos a la Escritura, en el Antiguo Testamento, la Biblia enseña que cuando la gente moría, iba a un lugar llamado Seol. El significado de esta palabra es lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento los profetas enseñaban que cuando alguien moría, el espíritu de esas personas que morían fueran personas que murieron en obediencia a los mandamientos de la ley de Moisés, o fueran personas que murieron en desobediencia a esos mandamientos. En el Antiguo Testamento se enseña que todos, tanto los buenos como los malos que morían, iban a este lugar llamado Seol, que significa lugar de los muertos. Ahora quiero que nos movamos al Nuevo Testamento, al nuevo pacto, a ese pacto de gracia del cual tú y yo y toda persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador formamos partes. La Biblia enseña en Juan capítulo 1 que en el principio el Verbo era Dios y que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo, dice, descendió a la tierra. Está hablando de que desde el principio de la creación, en el momento que todo fue creado, Jesús, el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios, estaban los tres juntos. Y cuando tú vas a la Escritura, encontramos a Dios hablando en plural. Decía, hagamos la tierra, hagamos la luz, separemos el día de la noche. Dios hablaba en un plural, porque la Biblia dice que Dios no tiene principio ni tiene fin. Jesús no tiene principio ni tiene fin. Dice el Apocalipsis que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, cuando entramos ya al Nuevo Testamento, Jesús, viene a la tierra en forma de hombre. Llega el momento del cumplimiento de su misión y dice la Escritura que cuando la Biblia fue traducida del hebreo al griego, esa palabra Seol, que significa lugar de los muertos, ahora en la traducción es llamada Hades. Hades es igual el lugar de los muertos. Y cuando Jesús viene a esta tierra, Jesús aclara algo que en el Antiguo Testamento no fue revelado. La Biblia dice que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento.
Y cuando Jesús viene a esta tierra, la Biblia dice que ese lugar conocido como el Seol, como Hades, en el cual se creía que todos los muertos, sean de una conducta buena o conducta mala, iban al mismo lugar. Cuando Jesús viene a esta tierra y llega ese momento de él darse a identificar, Jesús enseña que este lugar, el Seol o Hades, que es el lugar de los muertos, estaba compuesto en dos partes. Una parte era donde iban las personas que morían en desobediencia a los mandamientos de Dios, y había otra parte donde iban las personas, o donde van las personas que mueren en obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces Jesús da la aclaración que el Hades o Seol, como le quieras llamar, es el lugar donde van todos los muertos, pero que consta de dos secciones. Jesús enseña que el lugar donde van la gente que obedece sus mandamientos y los que no lo obedecen son dos lugares totalmente diferentes. Y yo quiero que vamos a verlo en la escritura y me acompañes a Lucas 16. Vamos a ir a Lucas 16, 19. Jesús enseña esta experiencia real y la tipifica en el momento donde murieron dos personas, un rico y un mendigo. Vamos a leerlo. Lucas 16, 19. Y dice la escritura: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿A dónde fue llevado el mendigo, el que murió obedeciendo los mandamientos de Dios? Al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Y dice, y murió también el rico y fue sepultado. 23. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién fue echado en el Hades? El rico. El rico. Y dice, y en el Hades, el lugar de los muertos, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿A dónde fue echado el rico? Hades. Al Hades, donde dice que había tormento. 24. Entonces él, el rico, ¿verdad?, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí
y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Jesús es muy claro y muy específico en enseñar que la vida que existe después de la muerte, únicamente hay 2 lugares en que la vamos a pasar. Uno de ellos es el infierno, que es el lugar de tormento, que es el lugar donde van a ir todas las personas que rechazan a Jesús como su Salvador, o las personas que le han aceptado a Jesús, pero en voluntad propia deciden continuar viviendo sus vidas como mejor les parezcan. Y Jesús también fue muy claro y enseñó de la otra sección del Hades, el lugar de los muertos, que es la sección donde van todas las personas que mueren en Cristo, las personas que han vivido sus vidas obedeciendo los mandamientos de Dios. La palabra Hades significa infierno, lugar de tormento. Esas películas que a veces nosotros miramos, a veces nos parecen una fantasía, pero la verdad es que cada palabra que salió de la boca de Jesús tenemos que creerla, porque dice la Escritura que cada palabra que Él habló fue las palabras que el Padre le dijo que hablaran. El infierno es el lugar de tormento y es el lugar donde el rico fue echado. Dice la Biblia que Lázaro, el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o el paraíso, como le quieras llamar. ¿Qué es el seno de Abraham o el paraíso? En la sección del Seol, del Hades, el lugar de los muertos, donde están todos los mártires de la fe, donde están todas las personas que desde el inicio de la creación, desde el Antiguo Testamento, fueron las personas que murieron creyendo en Jesús de Nazaret. Cada persona que tú lees en el capítulo 11 del libro de Hebreos, lo que la Biblia llama como el muro de los héroes de la fe. Toda persona que desde el Antiguo Testamento ha muerto, la Biblia dice, porque Jesús lo enseñó, que
fueron llevados al seno de Abraham, al paraíso. Ahí es donde están todas las personas que desde entonces hasta hoy en día y hasta el momento que Jesús regrese por su iglesia en el rapto y partan de este mundo, toda persona que ya no esté aquí en esta tierra, que haya partido de esta tierra, es llevada, y dice la Biblia que es un lugar temporal de descanso, donde los que mueren en Cristo están durmiendo, esperando ese día glorioso, cuando sea el día de la resurrección en Cristo. Como podemos ver, todo lo que otra religión enseña, hay muchos credos, cosas que la Biblia no enseña que existen, que las religiones quieren utilizar para desviar al ser humano de lo que es la verdad de la existencia de una vida eterna después de la muerte. El seno de Adán, el paraíso, es ese lugar donde está Adán, Abraham, Noé, Moisés, David, Jacob, Elías, Salomón, todos esos héroes que la Biblia nos enseña. Usted y yo, dice la Biblia, que si morimos en Cristo, vamos a tener la ocasión de conocer. Vamos a verlo en la Escritura. Primera de Tesalonicenses 4. ¿Está aprendiendo en esta noche? Amén. Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Ok. Leemos. Tampoco queremos, hermanos. Está hablando aquí a todo mundo, a todo ser humano, o a aquellos que han profesado la fe en Cristo. A aquellos que han profesado su fe en Cristo. Dice, tampoco queremos, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que han partido de este mundo con Cristo y están en el seno de Adán, están en el paraíso, durmiendo. Dice, mira, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos estos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, levanten la mano si usted está vivo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire qué promesas más hermosas tenemos en Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Solo existen dos lugares donde vamos a vivir eternamente, después de la vida aquí en la tierra. Es el cielo y el infierno. Cada uno de nosotros aquí en la tierra decidimos dónde vamos a pasar la vida después de la muerte. Porque una vez que una persona muere, dice la Biblia, que cuando alguien muere, en cuestión de instantes, de segundos, el alma y el espíritu de esa persona que muere, dice que vuelve el alma, el espíritu a Dios, el alma para ser juzgada, y el espíritu vuelve al que le creó, a quien se lo dio. Y después dice que viene el juicio. Hebreos 9:27. Como usted puede ver, amado hermano, es una promesa preciosa de la cual todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y los que obedezcamos sus mandamientos, disfrutaremos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hebreos 9:27. Y de tal manera que está establecido para que los hombres que mueran, de manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Algo que está establecido es algo que no es negociable, es algo que no se puede cambiar. Dios estableció que el ser humano muere y después, en el instante que una persona muere, presentado ante Dios, y Él va a juzgar las obras de cada quien, y de acuerdo a las obras, cuando hablo obras, estoy hablando de conducta, obediencia a los mandamientos de Dios. El cuerpo es la parte de nuestro ser que queda aquí en la tierra. El alma y el espíritu vuelve a Dios. El cuerpo es la parte que queda. Cuando una persona muere, ya sea que lo entierren o que lo cremen, esto no hace excepción. La Biblia dice que nuestros cuerpos, si en el momento que venga Cristo por su iglesia, que venga el acontecimiento del rapto, del arrebatamiento, si yo ya me fui con Cristo, dice la Biblia que los cuerpos de todas las personas que murieron en Cristo antes del rapto serán cuerpos que serán transformados, glorificados. Ya sea que usted lo entierren o que lo quemen, eso no altera los factores. Dice la Biblia que usted y cada una de las personas que ya se hayan ido con Cristo serán resucitados en cuerpos glorificados para vivir eternamente con Jesús en el cielo. Hoy en día las personas que han muerto están descansando, están durmiendo. Cuando llega el apóstol Pablo aquí a esta ciudad de Tesalónica, en ellos había tristeza porque no tenían este conocimiento y les entristecía que iba a acontecer con todos sus seres queridos que habían muerto. Y llega aquí el apóstol Pablo y les da esta enseñanza para que cuando un ser querido de ellos partiera, tuvieran una esperanza que no era un adiós, sino un hasta luego.
La pregunta que muchos se hacen: ¿qué sucedía o qué sucedió con todas las personas justas, las personas que murieron en la obediencia a los mandamientos de Dios, así como Abraham, todos los héroes de la fe, todas las personas que murieron antes que Jesús viniera a este mundo para ser el Salvador, el Redentor? La pregunta: ¿qué sucedería con ellos? ¿Qué sucedió? Vamos a verlo. Efesios 4. Efesios 4, 8. Dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué está aquí enseñándonos la palabra de Dios? ¿De qué habla acá la Biblia? Cuando Jesús murió, sepultaron su cuerpo, pero la Biblia dice, lo encontramos en los evangelios, que Jesús fue al Seol, al Hades, al centro de la tierra, y dice que Jesús permaneció ahí por 3 días. Jesús fue a hacer pública su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Y dice la Biblia que Jesús fue a la sección del seno de Adán, a la sección del paraíso, al lugar donde estaban todas las personas que en el Antiguo Testamento habían muerto creyendo en sus mandamientos. Dice la Biblia, lo que acabamos de leer acá, que Jesús permaneció ahí 3 días y después de esos 3 días Jesús asciende al cielo, y dice el libro de Apocalipsis que Jesús se presenta ante el Padre con esos miles de personas que habían estado esperando el momento que llegara el cumplimiento de la promesa que habla el profeta Isaías y muchos profetas del Antiguo Testamento. Dice la Biblia que Jesús no fue a la sección del Hades, del Seol, no fue a la parte del infierno donde murieron antes que él viniera a esta tierra sin él. Sino dice la Escritura, lo acabamos de leer, que Jesús fue a la parte donde estaba la gente que creyó en lo que se les enseñó, en la predicación. ¿Dónde van las personas que mueren en Cristo? Si hoy me llamara mi Dios en esta noche su presencia, ¿cree que eso es posible? Claro que sí. Me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera de nosotros. Lo vemos constantemente. ¿A dónde van las personas cuando mueren en Cristo? Van al seno de Abraham, al paraíso. ¿A dónde van las personas que mueren sin Cristo? ¿A dónde fueron desde el principio de la creación? Dice la Biblia, que fueron al infierno, al lugar de tormento. Y que dice la Escritura, que donde leímos ahí en Juan 16, que
Las personas que están en el infierno, lo leímos ahí en Lucas 16, que las personas están conscientes, que las personas tienen conocimiento de lo que está aconteciendo. Recuerda lo que leímos, cómo el rico le clamaba a Abraham que le permitiera por un instante salir del infierno. Y Jesús nos enseña que es un lugar que cuando alguien ya llegó allí, nada ni nadie te puede sacar. Por eso, hoy que usted y yo tenemos vida, es el momento donde tenemos que determinar a dónde vamos a pasar la eternidad. La pregunta que todos debemos hacernos cada día de nuestra vida es: ¿nos estamos preparando correctamente para determinar a dónde vamos a pasar la eternidad? ¿De quién depende el lugar donde cada ser humano va a pasar la eternidad? Que solo son dos lugares, el cielo o el infierno. ¿Depende de Dios o depende de cada quien? Depende de cada quien. Porque vemos en la Escritura que Dios nos creó con un libre albedrío. Dios nos creó con esa virtud de poder determinar, de escoger lo que queremos hacer. Entonces, esta es una pregunta que tenemos que hacernos constantemente. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? La muerte, el día de nuestra partida de este mundo, puede ser repentinamente. A mí me impactó la partida de hermano Antonio. Qué mejor ejemplo con el que todos nos podemos identificar. Un hombre que tenía salud, un hombre que no estaba enfermo, un hombre que físicamente estaba saludable. Sin embargo, hace 15 días eran los designios de Dios que culminara su vida aquí en la tierra. Eso nos puede acontecer a cualquiera de nosotros. Por eso es importante que cuando oímos la palabra de Dios, lleguemos a la determinación que haya en nosotros un arrepentimiento. Cada uno de nosotros sabe cuál es la condición de nuestra vida. Yo hablaba con alguien anoche que se sentía muy mal de salud. Y sabes, algo que me impacta, las personas que tienen quebrantos de salud con este virus, es que he notado que en la mayoría de ellos o de ellas, en la noche les da temor. Esta persona me decía, es que yo ya no puedo, no tengo fuerzas, yo estoy listo para irme. Y qué bonito sentirte listo. Y esa debe ser nuestra prioridad sobre todas las cosas. Que el día que sea el momento de nuestra partida en esta tierra, tengamos seguros a dónde vamos a pasar la eternidad. Dios ya proveyó todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos. El día de mañana, no se pierda la predicación. Dios ha puesto en mi corazón de hablar sobre no tenerle miedo a la muerte. ¿Sabes por qué a veces le tenemos miedo a la muerte? Porque en verdad no tenemos un conocimiento claro sobre lo que habla el libro de Apocalipsis, de ese lugar tan hermoso que vamos a llegar el momento que nos vamos de esta tierra. La vida aquí es hermosa, la vida es bonita, la vida es
hermosa, porque es una combinación de muchas experiencias. Y sabe, Dios me ha dado a mí la oportunidad de estar en varias ocasiones en el momento que alguien está partiendo de este mundo. Y así como hay dolor en las personas que se quedan, en las familias que se quedan, de igual manera el desprendimiento del alma en el ser humano es un momento que causa dolor, porque de igual manera la persona que se va le duele dejar sus seres queridos. Pero el apóstol Pablo es uno de los hombres en la Escritura que tuvo una revelación completa y clara de qué es la existencia de una vida después de esta vida. Y el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, siempre, cada día de nuestra vida, tenemos que meditar cómo está nuestra preparación para ese día glorioso. La muerte es algo de las cosas más seguras que el ser humano tenemos. El día de ayer partió un muchacho de 29 años. Un hombre, un joven lleno de vida, tuvo 2 semanas en el hospital, se complicó su estado con una neumonía. 29 años, un muchacho sacando una carrera universitaria. La muerte llega a niños, la muerte llega a jóvenes, la muerte llega a adultos, la muerte llega a ancianos, llega a todas las edades. Pero de algo que tenemos que estar seguros es que trascendemos a un lugar mucho mejor, por hermosa y exitosa que haya sido tu vida acá en esta tierra. Cuando Jesús dijo que el que no ame a Él más que a padres, más que a esposos y a hermanos, que no es digno de Él, ¿sabes a lo que Jesús se refiere? No se refiere a que tú no ames tus seres queridos, sino se refiere a amarlo a Él sobre todas las cosas, porque la relación con Él es la única relación que va a ser eterna. Por maravilloso que sea tu esposo, por maravillosa que sea tu esposa, por maravilloso que sean tus hijos, tus hermanos, son relaciones que van a tener una fecha de vencimiento. Pero la única relación permanente que estará siempre en existencia es nuestra relación con Jesús. Ponte de pie en esta hermosa noche y delante de Dios yo te exhorto a que aún en medio de todo lo que estemos viviendo, que continuemos predicando este evangelio de la gracia. Cuando el rico le pedía a Abraham que le permitiera ir a su familia a decirle que el infierno es un lugar real para que ellos no llegaran ahí, dice Jesús que aunque resucitara un muerto, eso no iba a traer salvación. ¿Cuántas personas han recibido milagros y se les olvidó? Nosotros mismos somos un milagro de Dios, porque los cambios que Dios ha hecho, el milagro más grande en el ser humano es transformar su corazón. Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Los milagros no convierten a las personas. ¿Saben lo que convierte a las personas? Es la predicación del evangelio. Hoy, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de tu tormenta, debemos continuar predicando el evangelio. Tenemos que continuar advirtiendo a la gente que el infierno es real y que el cielo también es real. Es más, cuando el infierno fue creado, Dios nunca creó el infierno pensando en su creación. Dios creó el cielo para su creación. El infierno lo creó para Satanás y sus servidores de él.
Pero Dios creó el cielo, para que el día que nuestro tiempo aquí en la tierra culmine, haya una vida eterna junto a la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que un día, si sea que tú estés viviendo aquí en la tierra, o sea que seas arrebatado en el rapto, un día Jesús nos llevará con Él y viviremos en el cielo para siempre. ¿Cuántos anhelan este día? Dale un fuerte aplauso a Dios, porque Él es el Dios que ha provisto salvación. Alza tu mano al cielo en esta noche y quizás estás atravesando en este momento una noche oscura. Siempre debemos recordar las promesas de la palabra. A la medianoche, a las 12 de la noche, todo está oscuro. A la 1 de la mañana, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, pero a las 6 comienza nuevamente a aclarar. Luego sale el sol y vuelve a brillar. Y la promesa de Dios es que aunque la barca se sacuda, que aunque haya tempestad que golpee tu barca, tu vida, si Él está en tu barca no se hundirá. Y dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él promete. Si Él prometió algo, Él lo hará. Y tú y yo somos testigos de su fidelidad. Porque en medio de toda noche oscura, Él ha estado con nosotros. En medio de toda situación, allí donde estás en casa, ahí cuando sientes que ya no puedes más, la dulce presencia de Dios llega y nuevamente te ministra, nuevamente te levanta, porque la promesa de Él es que Él estará contigo hasta el fin. Alza tu mano al cielo. Yo no sé qué tú le quieras decir a Dios. Yo no sé qué es la necesidad que tú hoy en día tienes. Pero aparte de la necesidad personal que tú tengas, hay un grupo grande de personas que necesitan que no solo estemos orando por nuestras necesidades, sino que nos llevemos a Él en oración. Hoy, personas que en el pasado quizás han sostenido tus manos, personas que te han prestado sus hombros para llorar, personas que te han dado un abrazo. Hoy es de esos hombres y mujeres que necesitan que nos levantemos en oración. Dice la Biblia que oremos unos por otros. Y en medio de toda circunstancia, debes de permanecer creyendo que la obra perfecta que Dios ha prometido hacer en ti tendrá su cumplimiento, que no partirás de esta tierra antes del día que Dios haya determinado que suceda. No es el coronavirus, no es ninguna enfermedad, no es el nombre de lo que ponen en una acta de defunción que se lleva a la gente de este mundo.
Estoy hablando de los que mueren en Cristo, sino en la bendita soberanía de Dios. Ahí donde tú estás, intercede por alguien que tú conozcas, que necesite de tus oraciones. Padre, oramos primero por cada una de esas personas que necesitan de tu misericordia. Padre, levantamos las manos de estos hombres y mujeres que quizás hoy en día no las pueden levantar porque no tienen fuerzas. Pero aquí estamos, Señor, como parte de tu cuerpo, levantando las manos de esos hombres y mujeres que hoy necesitan, Señor, de tu misericordia. Padre, tú tienes la última palabra en la vida de tu pueblo. Padre, y con toda seguridad y fe, declaramos, Señor amado, tu palabra, tus promesas sobre tu pueblo, Señor. Tú dijiste, Padre, consumado es. Y dice tu palabra que cuando insertaron esa corona en tu cabeza, y desde el momento que fluyó sangre de ti, desde el momento que cayó la primer gota de tu sangre a la tierra fue bendita. Padre, en esta noche clamamos por tu misericordia. El que necesite limpieza en los pulmones, en las vías respiratorias, Espíritu Santo, sopla en esta vida. El que necesite, Señor, sanidad física, sanidad interior, cualquier necesidad, Padre, que solo tú conoces, declaramos en esta noche que el poder sanador tuyo, Señor, continúa, Padre, en control de sus recuperaciones. Gracias por todo lo que has hecho, Padre. Padre, escucharemos testimonios de cómo tú ministraste en momentos de soledad, de angustia y de dolor. Porque eso eres tú, Señor. Padre, y los que estamos hoy en día acá, Padre, los que están en sus hogares, los que tenemos salud, que reconozcamos que todo lo que tenemos, Padre, proviene de ti. Que te demos la honra y la gloria a ti en todo lo que tú provees para nosotros. Padre, enséñanos a prepararnos para este día glorioso, que tú nos llames a tu presencia. En el poderoso nombre de Jesús, oramos por esta nación, Padre. Comienza un nuevo ciclo, Padre, en esta nación, en la presidencia. Padre, oramos, Padre, por la persona, Señor, que estará a cargo. Que tú lo guíes, le des sabiduría. Padre, porque nuestra fe, nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Pero tú nos demandas en tu palabra orar por toda autoridad puesta por ti, Señor. Oramos, Padre, por todos los doctores, las enfermeras, esas personas que trabajan, Padre, haciendo limpieza en los hospitales. Padre, es sorprendente todo lo que hacen, Señor. Los bendecimos y los cubrimos, Padre. Padre, y nosotros que estamos sanos, que seamos sensibles,
Que nos cuidemos, Padre, a nosotros para cuidar a los demás, Padre. Danos, Padre, sabiduría en cómo conducirnos en estos días peligrosos, Padre. Que solo vayamos a los lugares que necesitemos ir, Señor. Porque de esa manera hacemos una digna representación de ti, Padre. En el poderoso nombre de Jesús. Juntos decimos amén, amén y amén.